La permacultura a mí lo que me enseñó es como ir a favor y no en contra, ¿no? Como dejar de luchar, dejar de contaminar o generar un residuo y a partir de unos valores empezar a sumar y decir esto es lo que yo quiero y dejar de luchar contra lo que no quiero o lo que nos está destruyendo como humanidad. Bienvenidos al 7º episodio de Semilla Podcast. Hoy tenemos a Ferran Valverde, un hermano experto en permacultura y bioconstrucción que junto con Claudia Dor tienen un proyecto en Castelldefels llamado Las Acacias Permacultura. En esta conversación, Ferran nos invitó a reflexionar sobre los hábitos que nos han inculcado. ¿Hacia dónde queremos ir con la humanidad? ¿Estamos creando una vida sostenible? Son preguntas que me invitó a hacerme y que a día de hoy, gracias a esta charla que tuvimos, pude comenzar a observar actitudes mías en el día a día que antes quizás no me cuestionaba y ahora sí. Espero que esta charla los invite a reflexionar tanto como me invitó a reflexionar a mí. Muchas gracias y nos vemos ahora en la entrevista. Bienvenido, Ferran. Bueno, quería invitarte al podcast por varios motivos. El primer motivo es porque desde que te conocí me transmitiste mucha calma, mucha paz, una energía de mucha estabilidad. Creo que una vez te dije que si fueras una postura de yoga para mí sería Tadasana, ¿no? Esa postura de firmeza de la montaña, ¿no? Templanza. Siempre te sentí así. Entonces creo que cuando estoy cerca tuyo, una de las cosas que más aprendo es la templanza, la calma, la estabilidad. Siempre te veo estable, muy estable. Y eso... Ay... Y también quería que vengas a hablar un poco sobre tu proyecto, porque bueno, tienes un proyecto muy lindo con Clau, ahí en Las Acacias, uno de los pocos o el único en Castelldefels y alrededores que hacen lo que hacen ustedes. Y me gustaría que nos cuentes un poco qué hacen ustedes. Gracias por la invitación, Juan. Qué presentación. Pues en el proyecto de Las Acacias hacemos muchas cosas relacionadas con la educación ambiental. Sobre todo tenemos una línea enfocada en la educación para niños y niñas y otra línea para educación y formación para adultas. Entonces, bueno, habitamos una pequeña finca aquí en Castelldefels donde pues, cultivamos la tierra, tenemos gallinas y tenemos un espacio demostrativo donde a través de la mirada de la permacultura diseñamos este espacio. Vale, me estás mencionando la permacultura, ¿no? Uh-huh. Y vale, yo la primera vez que escuché el término hace mucho, estoy como más o menos familiarizado con el término, pero si tuvieras que explicarle qué es la permacultura a alguien que no sabe, ¿cómo harías? ¿Qué es la permacultura? La permacultura al final es un sistema de diseño, se puede decir que es como una ciencia del diseño para crear ecosistemas humanos, sostenibles y a favor de la naturaleza. A través de la observación de la naturaleza creamos nuestros ecosistemas vivos. Digo sostenibles, que es una palabra un poco manida, pero me gusta como recalcarlo porque al final sostenible es que se puede sostener, ¿no? En contra de todos estos ecosistemas que estamos generando como humanos, ¿no? En los últimos años, que, bueno, pues, que promueven pues, más bien la destrucción, ¿no? La poca diversidad, la contaminación. Entonces la permacultura nace como respuesta a una problemática y una solución a esta crisis ambiental. Entonces la permacultura a mí lo que me enseñó y una forma de definirlo desde mi perspectiva es como ir a favor y no en contra, ¿no? Como dejar de luchar, dejar de contaminar o generar un residuo y a partir de unos valores empezar a sumar y decir esto es lo que yo quiero y dejar de luchar contra lo que no quiero o lo que nos está destruyendo como humanidad. Así, la permacultura nace en los años 70
en Australia, de la mano de Bill Mollison y David Holmgren, donde empezaron a hacer un estudio sobre los ecosistemas permanentes. Y ahí, a través de la observación, que para la permacultura pues es muy importante, la observación de qué pasa en nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué en los bosques no se contaminan los bosques? ¿No? ¿Por qué la naturaleza sigue viva y sigue generando? Entonces, a través de esa observación de la naturaleza como maestra, no como maestra de la naturaleza me da las respuestas de todo, que también, sino la naturaleza lo hace muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros también de esa manera, inspirarnos de la naturaleza? Entonces, ahí en David Holmgren y Bill Mollison crearon todo un estudio donde publicaron un libro donde pudieron observar todos estos ecosistemas vivos permanentes. Y ahí nace la palabra, ¿no?, de permacultura, es cultura permanente. Entonces, ¿cómo potenciar esos ecosistemas para que sigan los ciclos infinitos, ¿no? Cómo nosotros nos hemos desconectado de esos ciclos en nuestros hábitats urbanos e incluso rurales, pero los rurales no tanto, ¿no? Parece como que están muy lejos. Entonces, ¿cómo acercarnos a eso? ¿De dónde viene nuestra agua? ¿Viene de nuestro río? Nos lavamos, la ensuciamos, incluso con nuestras heces, y la volvemos a tirar sucia. La permacultura dice, bueno, ¿de dónde viene el agua? La capturamos de los techos, la ciclamos, la volvemos a infiltrar al suelo, la limpiamos con plantas y vuelve a nuestro ecosistema. ¿Vale? Ahí es un ciclo y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, un ecosistema vivo es el que siempre vuelve a ciclar su propia energía. Incluso la permacultura habla de que cuando nosotros diseñamos o co-creamos un sistema o un ecosistema, pensamos que ese ecosistema puede producir más de lo que necesita. Y ahí siempre hay como intentar que haya un excedente para que vuelva a la tierra o para tener, no tener una degradación, sino un más, ¿no? Una suma de recursos. Wow, lo primero que se me ocurre, ¿no?, es que para poder aplicar un cambio así en la humanidad tendríamos que hacer un cambio como de raíz, como empezar a entender desde qué lugar podríamos empezar a plantear todo esto, porque para que sea sostenible tiene que estar creado desde el entendimiento, desde la conciencia, ¿no? Y me surge preguntarte cómo empiezan las acacias, cómo aplican la permacultura en un terreno, que supongo que eso será escalable, ¿no? Empezar por un terreno y luego ir escalándolo. Pero me gustaría que hables un poco sobre las acacias, sobre cómo aplicamos eso en el día a día. Bueno, la permacultura se basa sobre unos valores y una visión, ¿no? Entonces, hay 3 éticas que sostienen como el concepto, que es el cuidado de la tierra, cuidado de las personas y la repartición justa de los excedentes. Y a partir de esos 3 pilares, esas éticas, pues puedes ir desgranando pues, los valores. En las acacias, que somos una pequeña comunidad, pues nos basamos justamente en esos principios y es lo que intentamos pues, enseñar o inspirar dentro de nuestras posibilidades a todo el mundo que pasa, ¿no? Entonces, también hay un factor importante que habla de la permacultura, que son las redes, ¿no? De cómo una persona o un elemento aislado no es en sí un elemento en su totalidad. Entonces, cómo se relaciona las acacias con su entorno o cómo nos relacionamos nosotros con nuestro propio entorno, nuestro mapa mental de qué pasa en mi alrededor. Entonces, cuando empezamos a diseñar siempre hablamos de las zonas, ¿no? Cuando es una finca grande, puede ser hectáreas o un jardín pequeño, hablamos de las zonas, ¿no? La zona 0
sea, la zona 00 es tú mismo y ahí es donde empieza todo, ¿no? Siempre desde uno mismo. La zona 0 es la casa o el hogar donde tú pasas más tiempo. Luego vas ampliando, pues zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, nuestra finca, que es media hectárea, no es una finca súper grande, siempre depende con qué lo compares, no tenemos una zona 5. La zona 5, digamos, que sería como la zona donde no tocas nada. Si tienes la suerte de tener una zona de bosque, ¿no? Una zona forestal, pues esa sería nuestra zona 5, donde voy a aprender, a observar, a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir? Que si tú vives en un piso, ¿no? O en una ciudad y no tienes un jardín, también tienes pues, la posibilidad de hacer permacultura. Quizás tu zona 2 es la panadería de la esquina, que voy todos los días, o el mercado de la plaza. Entonces, empezar a pensar cuál es mi flujo energético en base a mi entorno, a mi territorio. Y ya no dejar de pensar en esos límites políticos, sino más territoriales, ¿no? Hablamos de bioregiones, por ejemplo, cómo yo interactúo con mi bioregión, ¿no? La bioregión, pues, sería pues, el Parque Natural del Garraf, que coge toda la playa de Castelldefels, pues eso es una bioregión, ¿no? El límite lo marca la propia naturaleza, las montañas, los ríos. Y entonces, ¿cómo yo me relaciono con ese entorno? Ahí empieza pues, mi diseño permacultural a través de la observación de mis patrones, ¿no? Los patrones naturales, cómo los aplico yo en mi día a día, ¿no? Y romper un poco ese mapa mental que nos han impuesto o hemos aprendido pues a través de la naturaleza artificial, ¿no? Como, no sé, esto ya es como una reflexión personal. Creo que todo, cómo rompimos nuestros biorritmos a través de la historia, tal vez fue cuando diseñamos la primera alarma, ¿no? Del móvil. Cuando yo estoy diciendo a qué hora me voy a despertar y ya no es el sol o no es mi propio cuerpo que me invita a hacerlo, ya estoy rompiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a las acacias, nosotros intentamos seguir los biorritmos, no siempre se consigue, pero siempre una intención o esa visión hacia dónde queremos ir con la naturaleza, ¿no? Pues intentamos siempre ver qué pasa afuera, qué pasa adentro, qué pasa con nuestra comunidad, qué pasa en invierno, ¿no? Ahora hay menos luz, es un momento para entrar dentro, para parar. En verano, pues la energía es otra. Entonces, ¿qué tipo de consumo, no? ¿Comemos peras todo el año? No, tal vez no. Bueno, pero en el supermercado hay todo tipo de frutas o todo tipo de hortalizas todo el año. Ya hemos perdido el sentido, ¿no? Pero si ahora no hay tomates, ¿por qué como tomates? Eso también está impactando en nuestro cuerpo de alguna manera. O sea que porque me gustaría terminar de entender el concepto este que me mencionabas, y ahora si querés vamos a pasar a esto de las frutas de estación, de la comida de estación versus la globalización y todo esto de consumir productos de afuera en cualquier momento. Creo que también eso va un poco en contra de la permacultura. Pero hay algo que no terminé de entender que me gustaría, que vos hablabas no del biorritmo, sino del bioambiente, ¿no? Como la biorregión. La biorregión. Y eso no terminé de entender. Es como la biorregión sería como el ecosistema donde luego tú dentro de ese ecosistema tienes tú, por ejemplo, tus zonas. O sea, la biorregión, porque no terminé de entender si eso abarca, si la biorregión es lo que abarca, y luego a partir de ahí tú tienes tus... Al final, la biorregión es una forma de entender el mapa del territorio.
¿Del territorio global o...? Exactamente. Por ejemplo, los Pirineos, ¿no? Toda la cordillera es una bioregión. Vale. Entonces nosotros decimos, yo vivo en Cataluña, ¿no? Pero el Pirineo no coge Cataluña, coge Aragón, llega hasta País Vasco, todo, incluso Francia. Pues eso es toda una bioregión, el Pirineo, ¿no? Ya no son fronteras políticas. Eso es como yo me puedo relacionar con una persona que está en mi mismo contexto. Esa sería un poco la idea. Wow, es que es un concepto completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, justamente lo que mencionabas, una división política. Dividimos el mundo políticamente con líneas en el mapa y nos olvidamos que en realidad el mundo es una totalidad que tiene diferentes bioregiones, tiene diferentes entornos, ambientes y no convivimos con eso de forma sabia. Bueno, pero para recoger un poco lo que decías antes y volvemos a esto luego, es ¿cómo es esto de... Nos hemos acostumbrado a comer, sí, tomates todo el año, los tomates son de verano, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender esto y aplicarlo, ¿no? Y decir, bueno, no voy a comer, me voy a como aguantar de comer ciertas cosas que estoy acostumbrado a comer. Sí, cuando empiezas a cultivar tu propia comida ya es algo evidente que te das cuenta pues que en invierno, aquí en Castelldefels tenemos también un pequeño microclima y se pueden cultivar cosas todo el año, pero hay ciertos alimentos que no crecen, ¿no? O más en sitios de más altura hay heladas y todo se muere. Entonces necesitamos invernaderos o técnicas o estrategias diferentes para poder cultivar. Entonces sí que empieza todo por un poco de conciencia en el consumo y la observación, ¿no? De qué crece a mi alrededor, ¿no? Qué es lo que se cultiva. ¿Y cómo entran los invernaderos en esto? Porque los invernaderos son un invento humano, ¿no? Son como... Sí, bueno, es fantástico. El invernadero te permite pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño invernadero que era un sueño que llevo muchos años como amasando, que es un pequeño invernadero donde crear pues nuestros planteles, plantas medicinales y algo de esquejes para reproducción vegetal. Y bueno, al final son recursos que si los usas bien o con una conciencia, no tiene que ser algo malo, ¿no? Claro. El problema es cuando se masifica y se da prioridad a la cantidad y no a la calidad y eso tiene un resultado nefasto, ¿no? Como que estamos viendo todo el desecho de comida que hay pues en nuestro entorno, ¿no? No hay que ir muy lejos, ¿no? Los restaurantes o incluso supermercados que producen mucho de mala calidad, encima usando pues agroquímicos que al final nos intoxican para luego tirarlo y luego hay gente que no puede acceder a ello. Entonces es un sinsentido que también invita como a la pausa, a la observación de, bueno, al volver a la tierra, es decir, tú me comentabas, mira, yo es que no tengo acceso a la tierra, no pasa nada, quizás hay ¿cuál es el payés que tengo más cerca? Me voy a acercar a ver qué hace y le pregunto, oye, ¿qué estás cultivando ahora? Pues bueno, ahora tiene coles, pues ya siento que cada vez hay un poco más de conciencia, más despertar en este consumo y muchas personas pues apuestan por, pues, ¿no? Por las cestas ecológicas o otro tipo de consumo. Aún así, estamos muy lejos de revertir pues toda esta situación. Entonces, el dejar de hacer según qué cosas a veces nos genera una resistencia, pero a la larga es fácil integrarlo porque ya cuando ya sabes que algo no va bien o no te va bien, pues es fácil apartarlo. Claro. Entre comillas. Yo lo que veo
por ejemplo, yo te conozco y sé que vos sos muy coherente, ¿no? Es como cuidas tu cuerpo, te alimentás bien, haces ayunos a veces. Entonces, a mí lo que me surge es, si a mí me gustaría empezar a implementar algo de la permacultura, algo de esto, pero es que venimos con hábitos tan arraigados, ¿no? Yo, por ejemplo, soy fan del azúcar, diría adicto, no quiero que me saquen de contexto, pero bueno, como demasiado azúcar. Entonces, ¿cómo es ese proceso para poder empezar a ser coherente, ¿no? Vos llevas muchos años en la permacultura, vos llevas muchos años en esto y te veo congruente, digamos. Bueno, supongo que no sé si tanto, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Y al final esto es importante de no castigarnos, o sea, ya dejar de castigarnos y empezar a pensar que se puede hacer mejor o que hay otra manera, ¿no? de entender el mundo y que entre todas podremos habitar en un mundo mejor. Entonces, bueno, seguramente hay muchas adicciones, no solo el azúcar, que nos llevan a ciertos impulsos. Yo, justo cuando estabas hablando del ayuno, ¿no? Y de estos tipos de consumos, a mí me venía esta relación que tenemos con la propia tierra, ¿no? Cómo nos parecemos tanto a la propia tierra, ¿no? Cómo el suelo, si hay un suelo pobre, pues no crece nada o crecen plantas débiles, y se puede hacer el símil de lo que es la tierra con nuestro propio estómago, ¿no? Entonces, si hay una tierra fértil donde hay mucha microbiología, mucha materia orgánica, hay minerales, hay nutrientes, y entonces las plantas crecen, ¿no? A agua. Nuestro cuerpo es lo mismo. Si yo lo estoy alimentando con azúcares procesados, no estoy diciendo nada nuevo, pues es algo que al final va a tener una consecuencia, no solo en mi cuerpo, sino en mi forma de pensar o entender las cosas. Cuando dejas de consumir ciertas cosas o haces estos pequeños ayunos, la tierra también le llaman barbecho, ¿no? Cuando dejas la tierra descansando, pues es un pequeño ayuno, ¿no? También. Y bueno, al final es una limpieza. Así que no me gusta pensar como en sustitutos, ¿no? Pues bueno, yo consumo café, me gusta, y es una cosa que también a veces hago ayunos, pero pues también me hacen observarme a mí con esa coherencia que tú hablas, decir, bueno, el café, unas explotaciones muy destructivas según qué cultivos, ¿no? Hay cultivos cada vez más que son en ecológico, que habría que ver qué pasa en esas fincas, pero tal vez son más coherentes, pero igual es un producto que no puedo cultivar aquí, ¿no? Que es algo que viene de lejos. Entonces, y es algo que tampoco es que me está dando como una microbiología, ¿no? Como el suelo y fertilidad, pero bueno, hay que también evitar esas incoherencias y decir, bueno, pues de momento está así, es así, y no, bueno, tal vez en algún momento podamos dar un paso al lado y decir, pues ya no lo necesito, ya no tiene sentido, ¿no? Al final, encontrar el sentido a lo que uno hace es lo que te da la coherencia. Claro, totalmente. Porque a mí lo que me llama la atención y lo que me resulta interesante de la permacultura es, o sea, y pregunto, ¿no? Entonces, como que el fundamento de la permacultura es como que, no quiero usar permite o no permite, pero es como que no tiene mucha coherencia consumir productos que no son de la zona, que no son de la bioambiente, Bioregión. de la bioregión. O sea, básicamente, entonces, todo este mundo moderno en el cual la importación, la globalización, yo en algún punto no lo veo mal, no soy un experto en permacultura, no lo veo mal, evidentemente que genera un montón de alteraciones, ¿no? Para poder transportar tengo que usar o un barco o un avión o gasolina. Hay un montón de cosas, ¿no? Quizás se podría empezar a usar la tecnología de algún modo como para que eso deje de tener una huella tan impactante en el medio ambiente, pero aún así
¿Cómo podemos aplicar todos estos conocimientos a gran escala? Si la permacultura se aplicara a nivel mundial, ¿cómo sería? De repente en Guatemala cultivan café. ¿Cómo podrían hacer para, en vez de que sea el payés que está aquí al lado, cómo podría ser eso? Bueno, como al final, si todo el mundo aplicara la permacultura, al final la permacultura no es nada más que un concepto o una forma de ver las cosas, una mirada. Y si todo el mundo estuviera invitado a la observación, ¿no? a esos principios de la permacultura, que dentro de la permacultura hay unos principios de diseño, que es donde basamos pues, toda esta mirada, ¿no? Y uno de los principios de diseño es, pues, deja de generar residuo. Hay como unos 12 principios. Entonces, a partir de ahí ya hay un montón de cosas. Si dejamos de producir residuos, ¿no? Nuestra comida, pues empezamos a generar compost y volvemos otra vez a esto de ciclar esa energía. Yo genero mi comida o mi barrio o mi zona produce la comida, la vuelvo a compostar, vuelve a la tierra, vuelve a dar la comida. Es como algo evidente. Entonces, pienso que si empezamos a practicar la permacultura a nivel mundial, pues tal vez las ciudades cambiarían, ¿no? Empezaríamos como a entender que somos naturaleza, ¿no? Y que no tiene sentido pues algunas prácticas destructivas. Y bueno, me estaba imaginando un mundo muy verde donde se pueda convivir, sí, convivir entre comunidades y como vernos otra vez como humanidad, ¿no? ¿Qué quiere la humanidad como especie? O sea, ¿qué queremos como humanidad? Porque al final yo digo, sí, estoy en mi finca, mi pequeño huerto y no quiero saber nada de los demás, no me molestéis. Vale, esta es mi visión, estos son mis valores, pero ¿qué quiere mi pueblo? ¿Qué quiere el mundo? ¿No? ¿Cómo entender eso? Entonces pienso que sería bonito si todo el mundo nos paráramos un momento delante de un árbol o delante de una flor y pensáramos ¿qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos como especie? ¿Queremos seguir con este impulso contaminando nuestros ríos o queremos despertarnos por la mañana y ver un río, poder bañarnos, ver esa plenitud en nuestro ser? Wow. Aparte es muy fuerte porque después del verano, cuando vas a la playa y ves como la gente, sin juzgar y sin criticar y sino haciendo más bien una observación, yo no entiendo cómo la gente puede ir a la playa y dejar basura como la deja, realmente. Es como que no hay conciencia. ¿Cómo podemos hacer para que la gente despierte y entienda que somos naturaleza y que si contaminamos el mar, todo eso empieza a afectar, ¿no? Y ese para mí es el paso más difícil de cómo se podría aplicar. ¿Cómo generar conciencia? Lo primero sería no hablar de la gente, sino hablar de nosotros como qué gente. estamos haciendo en las playas, ¿no? Claro. Porque evidentemente puedes ver a una otra persona que lo está haciendo, pero somos parte de eso, ¿no? Al final nuestras creencias, nuestras culturas nos están impactando de tal manera que hacemos cosas y por inercia, ¿no? Entonces, no es algo... o sea, el juicio es difícil no poder hacerlo, ¿no? Esa mirada, porque al final si hay un problema o algo que vemos que no está funcionando, hay que ver dónde está el problema y la permacultura dice, en el problema está la solución, ¿no? Entonces ahí, pues si hay gente que está ensuciando las playas o estamos ensuciando las playas, pues
¿qué podemos proponer? En vez de decir, oye, esta persona está ensuciando las playas, no, pues bueno, ¿qué voy a hacer yo para que la playa esté limpia? Oye, pues vamos, ¿no? Recogida de basura en las playas o ¿dónde, cuál es el problema y dónde está la solución de eso, ¿no? No encallarnos en ese bloqueo Claro. de ir, pues que todo el mundo lo hace mal o no, bueno, tú también eres parte de eso, pues ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Y sin tener como una presión, ¿no? De que tienes que hacer esto, no tengo que hacer nada, pero lo que siento que me bloquea es justamente ese hecho de quedarme en la queja y no en el avance o en creer que se puede hacer mejor. Pero cuando ves eso que te molesta, que tú eres parte de ello, cambia mucho la mirada. Desde qué lugar estás tú actuando o haciendo tus pequeñas acciones, ¿no? Que cambian tu entorno. Y al final es ese cambio de mirada. Wow. Sí, totalmente. Me hiciste acordar una frase que me dijo un amigo que de Antonio Escogotado, que dice, cuando hables de la gente, inclúyete, porque tú eres la gente. Claro. Y lo explicaste tal cual, es cierto. Y en algún punto también vemos a otro hacer algo, pero también en algún punto uno está haciendo alguna otra cosa que no se da cuenta, que por ahí otro observa. Entonces ese ejercicio es maravilloso y es buenísimo. No, a mí me parece súper interesante todo esto que estás hablando de la permacultura. Me parece que sería maravilloso poder empezar a dar pasos hacia eso. Y se me ocurre preguntarte cómo los que no estamos en la permacultura, vos recién hablabas de varias cosas que me gustaría encauzar, porque son interesantes. Hablabas de los principios de la permacultura y me gustaría que hables un poco de esos principios. Y luego me gustaría que hables un poco de cómo yo, por ejemplo, que vivo en un piso, que tengo un pequeño jardincito, no tengo tierra, tengo un jardín que es más bien un patio, ¿cómo yo puedo acercarme a esto? ¿Cómo yo puedo aplicar pequeños pasitos para empezar a crear un mundo más sostenible? Los pequeños pasos siempre empiezan en la zona 00, ¿no? Y solo pararte a pensar eso ya es un primer paso, ¿no? Entonces, empezar a diseñar tu hogar, tu espacio de una manera con este pensamiento natural, ¿no? De una mirada hacia la naturaleza, pues ya te invita al cambio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa? ¿Eso va a favor de la naturaleza o va en contra, ¿no? Pues hay una parte de sacrificio, no sé si es una palabra como muy bonita, sacrificio, pero sí, más bien diría renuncia a ciertas cosas, más que sacrificio, pues de ciertos productos, ¿no? Y eso es un pequeño paso, pero muy importante, ¿no? Wow. Yo, por ejemplo, había un debate en casa de que, pues, que yo consumía pues, leche en Tetabric, ¿no? Y un día me di cuenta de que generaba pues, muchísimo residuo con esos Tetabrics. Y luego me enteré que, pues, que no se pueden reciclar y que tienen aluminio. Y dices, ostras, pues yo dejé de comprar Tetabrics y ahora pues me hago mi leche de avena en casa y no tomo leche. A veces, pues es fácil, ¿no? Hacer un cambio, pero necesitas pues una conciencia de por qué eso ya no quiero consumir más. Sí. Son pequeños gestos que ahora que lo explico, digo, ostras, esto hace muchos años. Y el gesto que voy a hacer hoy, quizás de aquí a unos años, también va a impactar en mi vida, ¿no? Y es algo progresivo. Y ahora que mencionas esto, me estás haciendo explotar la cabeza con lo primero que dijiste, cuando dijiste dejar de usar ciertos productos y lo conecto con el agua, y una vez me dijiste una cosa increíble, que fue
Yo le compro el agua a, ¿cómo se llama la empresa de agua? Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona. Aguas de sí. Barcelona. Yo le estoy comprando el agua a Aguas de Barcelona, que Aguas de Barcelona a la vez la está extrayendo de la naturaleza, procesándola. Entonces yo estoy pagando para poder abrir el grifo y tener agua. Y lo primero que se me ocurre es, claro, yo cuando friego los platos, yo uso Fire, voy a tirar una, no voy a tirar el chivo, como digo, utilizamos productos químicos que, claro, estamos contaminando ese agua. Y entonces pienso, ¿cómo hago yo para cambiar ese hábito? Y ahí es donde empieza el conflicto, porque digo, si yo tendría entonces que ese desagüe, poner un balde, que el agua que yo uso, o dejar de usar ese producto quizás, ¿no? También. Pero nosotros, que tenemos una vida un poco más no tan estructurada, vos en las acacias, con tu propio proyecto, sos tu propio jefe, no, tampoco me gusta mucho esa palabra. Yo lo mismo, tenemos como tiempo para hacer estos cambios. Pero pienso en una persona que tiene que levantarse a las 7 de la mañana, ir a trabajar, vuelve a casa cansado, pone la lavadora, bueno, hay productos ahora para la lavadora. Ese es a eso quiero ir, a cómo podemos hacer esos pequeños cambios. Bueno, tú mismo lo has contestado, ¿no? Si yo uso Fairy o un producto químico, el resultado no va a ser muy positivo o no va a volver a la tierra, va a producir un residuo. Si yo ahora en el mercado hay muchas tiendas donde puedes conseguir productos biodegradables, que al final quiere decir que se pueden compostar y vuelven a la tierra. Si tú no tienes la posibilidad como en tu comunidad o en tu casa de reciclar esa agua, que es uno de los grandes retos, ¿no? Los edificios o las ciudades, ¿cómo podemos gestionar todo eso? Pues al menos no la contamino, ¿no? Al menos uso productos naturales. Como intentar hacerlo lo mejor que uno puede. Claro. Y sí, es como el hecho, siempre cuando tocas el bolsillo, ¿no?, de alguien, dices, tú estás comprando el agua, la ensucias y la vuelves a tirar. Y te quedas tan ancho. Entonces nosotros, ahora que hablas de este tema, ¿no?, nosotros usamos baños secos, que son baños donde no usamos agua. Hay un depósito donde cuando nosotros usamos el baño, tiramos un poco de serrín y eso lo dejamos compostar durante un año. Cuando ya se ha compostado y el depósito ya, la materia orgánica se ha transformado en humus, en compost, eso lo usamos para abonar los árboles. Entonces ahí es como para nosotros un bien, ¿no? Nuestra propia caca, ¿no? O la gente que viene a visitarnos y nos regala pues esa fertilidad, pues no se va a ensuciar nuestros ríos ni nuestros mares, ¿no? Se queda en la propia finca en forma de vida, de fertilidad. Y hay como un gran tabú en eso, ¿no? En el baño, como de gente que dice, ostras, qué cosa más rara esto de un baño seco. No me gusta, ¿no? Y digo, pero lo que realmente es desagradable o sucio es cagar en el agua, ¿no? Y ensuciar el agua. Pero claro, estamos como que no nos hemos parado a pensar por qué hacemos eso, ¿no? Wow. Cómo la naturaleza o los animales, ¿no?, pues no usan baños, ¿no? Entonces puede ser como desde tu piso o desde tu baño blanco, ¿no?, dices, no, esto es lo que tiene sentido, pero al final no es fácil darle la vuelta, porque, ¿no?, un edificio, una ciudad, claro, ¿cómo lo puedes gestionar? Hay muchos retos que hay gente trabajando en esto, ¿no? En entornos urbanos, cómo aplicar la permacultura o cómo ciclar estas energías. Pero bueno, ya solo el hecho de empezar a pensar en ello y cambiar ya es un montón. Tiene todo el sentido del mundo lo que decís, pero por ejemplo lo primero que pienso es la calidad de lo que como también influye luego en esos restos que genero. Claro. Entonces, por eso es un cambio, es un cambio de paradigma absoluto. Desde cómo me alimento
hasta cómo puedo aprovechar todo eso. Hmm. ¿Te gustaría hacer un ejercicio conmigo? Me gustaría que usemos esos 12 principios de la permacultura y hagamos como un ciclo, como para explicar cómo sería un ciclo completo, digamos, de no generar esos residuos, de cómo los se reutilizan usando esos 12 principios, o no hace falta usarlos, pero digo, para, ya que estamos, saber un poco más profundo sobre Vale. esto. Aquí en la semilla, ¿qué es decir? ¿O? En cualquier lado, como contar cómo sería un ciclo, puede ser con las acacias, cualquier ejemplo, es igual, X, pero cómo empieza el ciclo y cómo se va, ¿sabes? Dando. Se empieza en la zona cero, ¿vale? Claro, al final son principios de diseño, ¿no? Entonces, para usar esos principios hay que diseñar algo o ver, ¿no? Entonces puede ser este espacio o cualquier otro, ¿no? O puede ser un balcón o un armario, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo aplicar esa mirada a mi cocina? Pues voy a ordenar las cosas según pues lo que uso más, ¿no? Pues si la sartén la uso todos los días, no la voy a poner allá arriba donde me gasto mucho esfuerzo. Entonces, aquí he hablado de un principio que es ubicación relativa. ¿Dónde ubico los elementos del sistema? Hablo de una sartén, pero podría ser un compost o un huerto, o, una ducha o cualquier elemento, ¿no? Siempre aquí lo que nos estamos encontrando o lo que yo veo que es un reto es cómo rediseñar los espacios que ya están diseñados, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad de comprar un terreno, construir una casa y pensarlo todo bien, sino que acabamos comprando fincas o pisos o lo que sea y ya hay un diseño. Entonces, ¿cómo rediseñar esos espacios es el gran reto? Porque ya hay alguien que lo ha diseñado previamente y tal vez no ha tenido en cuenta ciertos principios, ¿no? Entonces, ese sería uno, ¿no? Luego hay un principio que dice obtener un rendimiento. No puedes trabajar con la barriga vacía, ¿no? Por ejemplo, pues si tú estás trabajando el huerto o haciendo algo, tienes que obtener un rendimiento. Hay algo que te tiene que retribuir, porque si no, al final es ¿cómo se dice? Un desgaste, ¿no? Hay una fuga energética. Entonces, ver en tus sistemas dónde están las fugas es súper importante. Porque al final lo que quieres es obtener un rendimiento, no tener una fuga. Muchos de estos principios de la permacultura, que al final la permacultura lo que hace es conectar cosas, conectar elementos, también se basan en pues, muchas miradas empresariales o miradas indígenas de cómo hacían las cosas, y al final coge todo, lo mete todo en un cesto y se adapta a cada espacio. Pues no es la misma solución que vamos a dar en este espacio de la semilla amarilla, que es un espacio cerrado, a otro espacio exterior. Entonces no hay como un principio que esté bien para ti o que esté mal, sino que cada espacio tiene sus necesidades. Entonces la ubicación de cada elemento va a variar según las necesidades del espacio, del entorno. Ahí. Otro concepto así dice que más de una función importante esté sustentada por varios elementos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros regamos el huerto. ¿Cómo lo regamos? Pues con agua. Es muy importante. Entonces, nosotros tenemos un pozo, regamos con ese pozo. Si se rompe el pozo, no tenemos agua. Entonces, este pozo tiene mucha presión porque, no presión de agua, sino de
sostener el riego de toda la finca. Entonces, bueno, hemos canalizado el techo, tenemos unos depósitos y en el caso de que falle el pozo, siempre tenemos agua para poder regar. También estamos conectados a la red. Sería también otra opción que sería inviable porque, bueno, sería mucho gasto energético. Pero bueno, ahí es un ejemplo. No sé si ha quedado un poco claro Sí. de intentar que una función importante, en este caso el agua, que esté apoyada por muchos elementos. Y ahí es donde empiezan las interacciones entre elementos en el diseño de los ecosistemas. O sea que, por ejemplo, los terrenos que tienen facilidad de acceso al agua, por ejemplo, hay terrenos, no sé, me acuerdo cuando estuve en Galicia hace un tiempo que fui a la casa de un amigo, tenía un terreno donde tenía agua de pozo. Vale. Y el agua de pozo era cristalina, riquísima, pero era maravillosa. Entonces, claro, un terreno con agua tiene ya una gran ventaja, ¿no? Como me imagino que eso tiene importancia. ¿Qué pasa con los terrenos que no tienen? Por ejemplo, estuve en Marruecos, ¿no? Yo iba con el avión volando y veía puro desierto, pero veía ciudades y veía pueblos. Y lo primero que pienso es cómo hacen, cómo viven. ¿Cómo viven tan lejos de ríos? No había ríos cerca. Digo, ¿cómo viven? ¿Cómo supongo que colectan la lluvia? Bueno, hay muchas técnicas como para recolectar agua, pero evidentemente ahí lo ves, ¿no? Que no puedes diseñar el espacio si no llueve o si llueve mucho. Tienes que pensar cuál es la mejor opción para ti. Si no llueve, pues tienes que pensar en cómo recolectar o cómo plantar agua, ¿no? Decimos que el agua no está en el cielo, sino en el suelo. Si hay árboles, si hay vegetación, va a llamar al agua. Y no solo va a llamar, sino que cuando llueve, si llueve poco, la va a retener. Por eso es importante, ¿no? Se habla de las cubiertas vegetales, que ahora cada vez en la agricultura convencional se está empezando a ir a esa transición, que se han dado cuenta de que cuando el suelo está cubierto de verde, retiene mucho más el agua y hay mucha más vida que no en un suelo descubierto, ¿no? Entonces, siempre los ecosistemas tienden al clímax, ¿no? Al bosque en su máxima expresión. Pero cuando hay sequía o hay un exceso de labranza o hay suelos que están desérticos, pues ahí no hay retención de agua. Cuando empiezan las plantas, empiezan a retener el agua y a sostener el suelo, hay una hidratación del paisaje. Por eso me he ido un poco de tu pregunta, porque realmente no tengo la solución para vivir en el desierto. Habría que ir a preguntarle habría que ir al Sáhara y preguntar a ver cómo hacen, ¿no? Pero posiblemente esa observación de esos ecosistemas nos pueden dar muchas pistas de cómo aplicar otras cosas aquí, ¿no? O hacer balsas o intentar que cuando llueva, pues que se pueda retener el agua. Intentar frenar esa agua y que no se vaya. Es muy, muy interesante este tema del agua, porque si observamos nuestros ecosistemas urbanos, ¿no? Siempre tendemos a una filosofía del desagüe. Viene toda el agua y la intentamos sacar rápidamente, ¿no? Aquí sería un poco lo contrario. O sea, cuando llueve vamos a intentar retener el agua para hidratar nuestro paisaje y que haya una abundancia de agua. Y otra vez, ¿no? Depende de tu entorno, ¿no? Pues vemos que si vivimos en zonas inundables o en los ríos, cerca de ríos, y talamos los árboles, pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Pues al final, cuando llueve mucho hay catástrofes. Pues en esas zonas no vamos a talar los árboles, vamos a implementar más árboles, ¿no? Vamos a hacer balsas, vamos a intentar que el agua se distribuya. Pero
cambiar esa mirada es importante. No se trata de desaguar, se trata de retener, distribuir y hidratar el paisaje. Mira, estás hablando de algo súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que lo que pasó en Valencia y lo que podría haber llegado a pasar aquí, porque hubo inundación en Castelldefels hace muy poco. ¿Cómo es la biorregión de Castelldefels para que eso suceda? Y esto que vos también me estás comentando me hace pensar en la olla del rey, que es una especie de balsa, ¿no? Para retener el agua. Porque supongo no, esto me lo comentaba Clau, tu compañera en las Acacias, que Castelldefels era un delta. Entonces la biorregión de Castelldefels ya es propensa a eso, ¿no? Entonces me gustaría si podés hablar un poco sobre eso, sobre todo esto que pasó. Bueno, no tengo las respuestas. Sí que puedo como decir que, claro, estamos en el Baix Llobregat y al final somos un delta que viene del río, el Llobregat, y ha creado todo ese delta, ese ecosistema. Bueno, hay evidencias, ¿no? Pues claro, hemos construido encima, se ha construido un aeropuerto, sin juzgar, pero sí que valorando de que quizás eso no tendría que estar ahí, ¿no? Tendría que ser respetar ese ecosistema del delta. Y entonces todo sería diferente, ¿no? Pues tal vez había una necesidad de tener un aeropuerto aquí. Tal vez se podrían hacer de otras maneras, pero lo que está claro es que cuando desplazamos la naturaleza y no la tenemos en cuenta, al final tiene un impacto en nosotros, ¿no? Cómo canalizar el agua y cómo ahora podemos diseñar cosas inciertas, ¿no? Porque al final con este cambio climático y estos cambios, ¿no? Ya no hay una certeza de mira, la pluviometría anual son 600 mililitros por metro cuadrado. Ahora ya no hay una certeza en eso. Hace 2 años en Castelldefels no cayeron más de 400 litros. Y el otro día, en un día, cayeron 155 litros. Entonces ya es incierto, ¿no? Por eso también hay que tener en cuenta en nuestros diseños este diseño para catástrofes que bueno, puede sonar un poco fuerte, pero sí, hay que pensar en ello, ¿no? ¿Qué pasa si llueve mucho? ¿Qué pasa si no llueve? Entonces, los retos cada vez son más interesantes, pero vamos hacia eso, ¿no? Hacia ver una incertidumbre de si va a llover, si no. Entonces, lo importante es poder estar preparado o lo más preparados posibles para estos acontecimientos. Bueno, hablando un poco sobre los grandes cambios que tenemos que hacer para todo esto, ¿no? También pienso en la forma y los materiales que usamos para construir también nuestras casas. Eso no parece que esté muy en armonía con la naturaleza o con nuestros ecosistemas, ¿no? Esto de, por ejemplo, no sé, en Asia se construye mucho con bambú. De hecho, hubo proyectos que eran, venga, vamos a hacer comunidades o aldeas o ecoaldeas con lo que hay, con lo que hay, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo entra eso en la permacultura? Bueno, otro principio sería, pues, valora los recursos naturales, ¿no? Entonces, bambú es un gran recurso. ¿Qué pasa? Que aquí pues no crece el bambú, ¿no? Crece bambú más pequeñitos, ¿no? Y sí que hay algunos bosques que se cultiva bambú, pero no como ahí. Entonces, bueno, ¿voy a construir mi casa con bambú? Tal vez no. O sea, sería, si lo tuviera, pues no. Voy a buscar qué hay en mi entorno. No, por ejemplo, en nuestra finca, que se llama acacias, porque hay un árbol que se llama Robinia pseudoacacia, que tiene una madera buena para construir. Entonces, bueno, tuvimos un episodio hace 5 o 6 años que se nos cayeron varias acacias. ¿Qué pasó con eso? Pues bueno, decidimos construir un pequeño porche y
como un pajar con la madera de esos árboles. ¿Qué pasa? Tal vez no hay tanta madera en mi finca para producir y para construir una casa. Pues bueno, voy a ver cuál es el material que tengo más cerca que se produce ahí en nuestro territorio para construir. Entonces, evidentemente, pues intentar con la bioconstrucción o construcción natural te invita pues a construir de una manera más sostenible con el entorno. Ya que, por ejemplo, construimos con barro, paja, con arcilla, barro y paja, con COP, pues es algo que no tiene un impacto tan negativo como, por ejemplo, el cemento, ¿no? El cemento para poder usarlo hay que calentarlo a una temperatura muy elevada y eso tiene un coste energético muy elevado para que podamos construir nuestras casas. Y encima es algo que aísla mucho, ¿no? Decimos que nuestras casas no están vivas, ¿no? Porque están aisladas y no transpira. Cuando tú sientas, si has entrado alguna vez en una casa de barro, dentro, como transpira, decimos que la casa respira. Entonces, también ya está demostrado que a nivel de salud es mucho más saludable vivir en una casa donde las paredes son de barro o hay una construcción natural que no pues estos materiales tan químicos o bueno, como que nos aíslan, ¿no? Y al final es una consecuencia de una mirada. Así que mi casa no está hecha con bioconstrucción, pero todo lo que intento hacer o reformar, pues sí que intento aplicar estos principios, ¿no? Así que... Sí, ¿no? Y también es lo que decís me hace pensar en nosotros construimos casas de cemento aisladas y luego necesitamos calefacción, que es un gasto energético muy, muy heavy para el invierno, y aire acondicionado para el verano. ¿De qué manera la permacultura y la bioconstrucción tienen eso en cuenta, ¿no? Retener el calor, bueno, vos sabés. No hemos entrado mucho, bueno, ya estamos divagando un poco, pero hay un tema que es la energía, ¿no? Pues, claro, ¿cómo obtenemos la energía? ¿De dónde viene esa energía, no? Al final creo que lo primero que hay que ver es la energía, porque con la energía que tienes es lo que puedes hacer. Entonces, si viene energía eléctrica, ¿de dónde viene, no? Pues si tenemos placas donde poder capturar eso, pues ahí. Si la casa es bioclimática y está hecha con elementos naturales y barro, también se va a pensar pues que esa casa se autorregule, ¿no? Como también ahí es otro de los principios de autorregulación de los ecosistemas, ¿no? Que los ecosistemas que se autorregulen, como pasa en los bosques, ¿no? Que hay una autorregulación. La vida y la muerte está siempre presente. Entonces, ¿cómo poder armonizar nuestras casas de una forma más natural? Pues que esa energía, en la casa de barro, en verano entras y está fría, ¿no? O las típicas masías, ¿no? Que conocemos de piedra, en verano entras y está fresquito y en invierno entras y está caliente. Es como arte de magia. Ya sabían lo que hacían, ¿no? Claro. Ya sabían lo que hacían. Entonces, volver a ver lo que se hacía antes también es importante. No para imitar, sino para inspirar y intentar mejorar o adaptar a nuestro contexto, ¿no? Porque una vez, ¿no? Si yo tengo barro cerca, aquí en Castelldefels no hay mucha arcilla, pero sí tenemos arena. Entonces, con unos amigos lo que hacemos es, ellos meten arcilla y yo les doy arena. Entonces hacemos a veces intercambios de, como ellos no tienen arena y yo no tengo arcilla, pues cambiamos. Y ahí hay una sinergia y algo, pues, un dar y tomar. Claro. Qué bueno, qué bueno.
Me acordé lo que quería decir en la introducción, que me trabé, que era, nomás entrar a las acacias, ya se siente esa coherencia, se siente esa paz, se ve todo muy, muy verde. Me acuerdo cuando te ayudaba a preparar, no me acuerdo qué, un evento, y yo estaba limpiando, sacando, juntando hojitas, y me dijiste, Juan, pero mirá que esto es el bosque, vamos a respetarlo, ¿no? Yo quería talar para hacer quería cortar las ramas de una morera, todo para preparar. Juan, mirá que esto es el bosque, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Entrar a las acacias y que la naturaleza es bastante salvaje, te abraza, ¿no? Entonces quería preguntarte si querías hablar un poco más de las acacias, si querías decir qué es lo que están haciendo, ustedes en las acacias, qué ofrecen, hacia dónde quieren ir. Nosotros en las acacias hacemos una formación anual de CDP, que llamamos Certificado de Diseño de Permacultura, donde pues abarcamos toda esta mirada de la permacultura y es como una apertura a todo esto. Esto es más enfocado para los adultos. Y luego también hacemos pues casales de verano, hacemos casal de invierno también, y en Semana Santa, que es, nosotros entramos en el ámbito del Yeura, pero para nosotros es muy importante la mirada educativa en esos espacios, ¿no? Como que se suele dar que los niños y niñas en esos espacios de ocio pues tienen como una apertura hacia algo y bueno, nos gusta aprovechar cómo educar en valores a través de esos espacios. Luego hacemos unos extraescolares también de permacultura con niños, que también es todo el año. ¿Qué días? Hacemos miércoles y jueves. Entonces, todo también se está como rediseñando y adaptando de nuevo a nuestro contexto, a lo que pasa. Entonces, ahí eso sería como los eventos de fuera y ahora estamos intentando como amasar y ver qué pasa en nuestra comunidad, qué pasa no solo en la comunidad las acacias, sino qué pasa en nuestro entorno. Entonces, si conocemos a nuestros vecinos o no, no hay muchos vecinos que no los conocemos, ¿qué nos está pidiendo este entorno que nos está pidiendo Castelldefels para nosotros poder servir y estar a ese servicio, ¿no? Cuando antes has dicho que eres tu propio jefe o cosas así, bueno, me ha impactado un poco así como, ostras, qué cosa, ¿no? Qué concepto, ¿no? Más raro. Porque sí que es verdad que somos co-creadores, Claudia y yo, y luego colaboramos con muchas personas externas, ¿no? En los CDPs, que son varios módulos. Pues la energía, viene un facilitador experto en energía y habla de eso, ¿no? El agua viene otra, o vamos, incluso también nosotros hacemos visitas a proyectos amigos que llevan muchos más años, tienen más experiencia y nos vamos a inspirar, ¿no? No pretendemos nosotros saberlo todo, sino intentar lo contrario, ¿no? Ver las cosas como si fuera la primera vez y intentar aprenderlo todo lo que se pueda de nuevo y desaprender muchas cosas, que eso es también el gran reto. Entonces, ahí en el proceso que estamos ahora mismo en las acacias es justamente olvidarnos de ese jefe o esa postura del yo e intentar liderar ciertos aspectos, pero siempre mirando desde arriba, ¿no? No es de qué necesito yo, sino qué necesita el espacio. Porque ya hemos visto, ¿no? Que lo que se ha hecho en Castelldefels ya está hecho y ya no, lo que decíamos, ¿no? Ya no voy a ir en contra de eso, sino pensar que era una necesidad del momento, pero ahora, ¿cuál es la necesidad de mi barrio? ¿Cuál es la necesidad de mi comunidad? Entonces, yo ponerme a través de esa mirada al servicio de eso, ¿no? Entonces, las acacias creo que están en un momento de apertura y de salir de ese oasis y decir, vale,
¿qué necesita este espacio? Yo veo claro que cuando la gente entra a las acacias, pues puede sentir eso que dices, ¿no? De que hay naturaleza. Que en mi acera, que salgo de casa y hay una acera y hay cemento, no se produce comida, no se produce nada. O hay un árbol en el Excusey ahí reprimido. Pues a ver qué pasa, ¿no? En las acacias, pues lo que nos gusta es crear un espacio donde poder reconectar con esa paz o con esa naturaleza que somos y acompañar o que nos acompañe la naturaleza, ¿no? ¿Y a dónde vamos? No lo sé. ¿Qué pasará con esto? No lo sé, pero sí que hay una intención de empezar a generar más sinergias, ¿no? Como ahora aquí en la semilla amarilla, ¿cómo impacta esto en las acacias o cómo nosotros impactamos en este espacio? Ahí hay como una relación entre elementos, ¿no? Y es una relación orgánica. Entonces, ¿qué pasará? Wow. Me encanta y me haces pensar en muchas cosas justamente sobre cómo la semilla amarilla puede incorporarse a Castelldefels y cuál es, ¿no? Yo mismo estoy pensando en mi propia pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere traer semilla amarilla un poco? Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro podcast. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar a las acacias? ¿En las redes? Bueno, estamos en las redes, en Instagram, en las acacias permacultura. También tenemos una página web que ahí está toda la información y bueno, se pueden poner en contacto y los recibiremos encantados. Bueno, una cosa que no he dicho, que nosotros todos los jueves hacemos jornadas de colaboración. Entonces, por las mañanas vienen gente, amigos, a colaborar y luego invitamos a comer. Y eso es como nuestra retribución a una mañana de misiones en la huerta o si hay que construir algo o según la necesidad del momento, pero sobre todo enfocamos mucho a la huerta porque otro concepto que nos hemos ido un poco ya, pero de muchas manos pues agilizan el trabajo, ¿no? Lo que yo hago en una mañana solo no se puede comparar que lo hacemos entre 4 o 5 personas o 10, ¿no? Ya. Claro. Entonces ese concepto de cooperación creo que es lo que hay que rescatar, ¿no? En este momento, en esos pequeños gestos que tú dices de cómo puedo implementar algo, pues al final es cómo cooperar, ¿no? Y dejar ya ese yo y a ver quién produce más o no, es como puedo cooperar para ya olvidar, ya es como que es obsoleto ya no hay que competir, ya hay que empezar a cooperar y así es como vamos a sobrevivir o a vivir, ¿no? En armonía. Gracias. Qué lindo. Tengo una pregunta para hacerte ya para dejar tanta seriedad y pasarnos a las risas. Si tuvieras que dirigir una película de tu propia vida, crearla, hacer una película, ¿a qué género pertenecería y cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría la película? Bueno, posiblemente sería una comedia. Algo rollo Monty Python o así. Sí, no me puedo imaginar mi película sin una comedia, ¿sabes? Porque sí, creo que el sentido del humor es lo que también nos mantiene vivos o nos da el sentido a lo que hacemos. Y el título sería La huerta para ser feliz. Una huerta para ser feliz. Una huerta para ser feliz. Hermoso.
Gracias por venir. Mil gracias. Gracias por estar, por ser parte de la semilla, por ser mi amigo, mi hermano y por toda la sabiduría y por toda la templanza que transmitís. Le digo a la gente que se acerque a las acacias porque es maravilloso el proyecto. La gente que hace el proyecto es hermosa. Y invito a todos a que se acerquen, porque es realmente hermoso. Y entonces, para cerrar, te voy a pedir que me cuentes un chiste. Bueno, te voy a contar el único chiste que me sé, que bueno, a mí me hace mucha gracia, pero es así también muy absurdo, que dice, ¿qué le dice Bob Marley a su jardinero? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Bob Marley a su jardinero? ¿Qué? Di algo, ¿no? ¿Qué le dice Bob Marley a su jardinero? ¿Yo tengo que decir algo? Claro, Le dice, cuídame las plantas. le dice, reggae, reggae. Buenísimo, buenísimo. ¿Hay algo que quieras decir para cerrar? Que muchas gracias. Y bueno, quería cerrar con una frase de Fukuoka, que no hemos hablado, pero bueno, fue uno de los pioneros de la agricultura natural y esta mirada, que dice que un elemento aislado no es un elemento en su totalidad. Así que, bueno, me gusta esa frase y nos invita otra vez a eso, ¿no? A esa cooperación o esa conexión. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.